Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, Boeing se convirtió en uno de los fabricantes más grandes de aeronaves militares pesadas. Sus aviones más icónicos durante este periodo fueron el bombardero B-17 Flying Fortress y el B-29 Super Fortress. Años después, gracias al desarrollo de motores a reacción, crearon el bombardero B-47 y el B-52. Sin embargo, en el campo de la aviación civil, Boeing estaba muy por detrás de sus competidores, especialmente de Douglas y Lockheed. Douglas había creado el DC-3, el DC-4 y el DC-6, de los cuales se vendieron centenares. Mientras que Lockheed tenía el Constellation, un ícono de la aviación civil en esos años. Por su parte, los aviones insignia de Boeing, en aquel momento, eran el B-314 Clipper y el B-377 Stratocruiser, del cual ya tenemos un video en el canal. Desafortunadamente, el 377 no fue un éxito, habiéndose vendido solo 56 ejemplares y generando millones de dólares en pérdidas. En 1949, un grupo de ingenieros de Boeing empezó a realizar estudios para crear una aeronave con un diseño de ala en flecha y que fuera propulsada por motores a reacción. En el campo militar, el repostaje en vuelo se estaba volviendo una maniobra cada vez más utilizada. La Fuerza Aérea estadounidense contaba con unos 800 KC-97 Stratofreighter que cumplían el rol de aeronave cisterna, pero con la aparición de cazas y bombarderos con motores a reacción, el KC-97, que tenía motores a pistón, no era la aeronave indicada para esta tarea, simplemente porque era muy lento. Boeing empezó a desarrollar el nuevo avión en 1952. El presidente de Boeing, Bill Allen, quien había asumido 7 años antes, estaba apostando todo por este proyecto. Casi todas las ganancias de Boeing fueron invertidas en el desarrollo del nuevo avión. Por suerte, el trabajo fue bastante ágil y rápido. En tan solo 2 años, el primer prototipo ya estaba listo. Se llamaba Boeing 367-80. Este rápido desarrollo fue posible gracias a la unificación de algunas características con el bombardero B-52. Uno de los puntos en común era la planta motriz. Una versión distinta de los mismos motores fue desarrollada para el Dash 80. Estos eran los Pratt & Whitney JT3C de bajo índice de derivación. Tras realizar pruebas de rodaje y sufrir algunos problemas con el tren de aterrizaje, este prototipo voló por primera vez el 15 de julio de 1954. Sorprendentemente, tras el primer vuelo, la Fuerza Aérea estadounidense encargó 29 unidades, aunque todavía no había sido probado como aeronave cisterna. El inesperado pedido impulsó la moral de Boeing y rápidamente prepararon al 367 para que sea una aeronave cisterna. Para octubre de ese mismo año ya estaba listo y recibió la designación KC-135. A estas alturas, Boeing estaba en duda de crear una versión de pasajeros del 367, pero al ver el potencial que tenía en el mercado y la presión de Douglas, que estaba desarrollando el DC-8, se pusieron manos a la obra. Mientras tanto, el Dash 80 siguió volando para atraer potenciales clientes. En agosto de 1955, el Dash 80 se dirigió al lago de Washington para hacer un vuelo de demostración a fin de atraer clientes. Al mando estaba el piloto de pruebas Tex Johnston, quien recibió órdenes de hacer una pasada a baja altitud. En lugar de eso, realizó un tonel. Así es, un tonel en un avión de casi 40 metros de largo y más de 60 toneladas de peso. En caso de que alguien no lo haya podido ver, Tex Johnston hizo otro tonel. Al día siguiente, Bill Allen llamó a Johnston a su oficina y, enojado, le preguntó en qué estaba pensando. Johnston simplemente respondió que estaba vendiendo aviones. La versión de pasajeros recibió el nombre de Boeing 707. Esto se debe a que los antiguos aviones con motores a pistón eran de la serie 300, como el 314 y el 377, mientras que los 400, 500 y 600 fueron usados para misiles y otros productos. Poco después del vuelo inolvidable de Tex Johnston, Pan Am ordenó 20 Boeing 707. Fue un gran paso para la empresa, pero quedaron irritados al saber que la aerolínea también había encargado 25 Douglas DC-8. La cabina del Dash 80 tenía 3,3 metros de ancho, lo cual implicaba una configuración de 4 asientos por fila, igual que el 377 Stratocruiser.
Sin embargo, la demanda de las aerolíneas obligó a Boeing a ensanchar la cabina a 3,6 metros. Aún así, esto no era suficiente. La cabina del DC-8 era 10 centímetros más ancha, por lo que finalmente Boeing agrandó el fuselaje de su 707 a 3,76 metros. Gracias a esto, el 707 logró tener una disposición de 6 asientos por fila. El primer vuelo del 707, de variante 120, tuvo lugar el 20 de diciembre de 1957. El avión recibió el certificado de la FAA en septiembre de 1958. Un mes después, Pan Am realizó el primer vuelo entre Nueva York y París con una escala en Gander, Terranova. American Airlines comenzó a realizar rutas dentro de la nación a principios de 1959. Continental y TWA le siguieron. Qantas fue la primera aerolínea extranjera en operar el avión. La competencia entre el 707 y el DC-8 fue dura. Aerolíneas como Eastern Airlines, United Airlines y Delta optaron por el avión de Douglas, pero el DC-8 sufrió demoras de último momento, por lo que estas aerolíneas y muchas otras más tuvieron que esperar. Mientras tanto, el Boeing 707 gozó de llevar la delantera, empezando así la Jet Age. Ahora hablaremos de sus características. El Boeing 707 es un avión con una configuración de 4 motores montados en pilones debajo de las alas. Por más que hoy sea una disposición común, en aquella época era algo novedoso. Al estar cerca del suelo, era más fácil acceder a ellos a la hora del mantenimiento. Los 4 motores Pratt & Whitney JT3C producían unas 54.000 libras de empuje. Su velocidad crucero rondaba entre los 490 y 540 nudos, cerca de 1000 km por hora. Su capacidad de combustible de 65.000 litros le daban un alcance de 3.000 millas náuticas o 5.600 kilómetros. Tenía una longitud de 44 metros, 40 metros de punta a punta de ala y una altura de 12,7 metros. Aunque el 707 no haya sido el primer avión comercial a reacción del mundo, sí que fue el primero realmente exitoso. El de Havilland Comet nunca fue considerado un rival para el 707. Era ligeramente más lento y tenía un menor alcance. Y además, una serie de accidentes fatales por errores de diseño condenaron su reputación. Boeing aprovechó de los errores del Comet e hicieron su fuselaje más resistente a los ciclos de presurización. Durante una de las pruebas, pusieron al fuselaje en un gran tanque de agua. La idea era someter a la estructura a unos 50.000 ciclos de presurización, el equivalente a unos 40 años en servicio. De hecho, ningún 707 sufrió problemas de presurización por errores de diseño. El 707-120 tenía un peso máximo de despegue de 112 toneladas y podía transportar a 137 pasajeros en una configuración de 2 clases. Su diseño de ala en flecha de 35 grados de inclinación supusieron un problema. La aeronave, al igual que otras con el diseño de ala en flecha, tenía una tendencia a entrar en lo que se conoce como rolido holandés. Este fenómeno consistía en una combinación de movimientos de rolido y guiñada. Boeing ya sabía de esto y había implementado soluciones gracias a la experiencia con el B-47 y el B-52. Desarrollaron el yaw damper, que luego sería incorporado en el 707. Sin embargo, los primeros pilotos que volaron el avión no estaban acostumbrados a este fenómeno, ya que los aviones a pistón con alas rectas que habían volado antes no presentaban este comportamiento. Como resultado, hubo varios accidentes al principio de su carrera. Uno de ellos ocurrió en 1959, cuando en un vuelo de aceptación de Braniff, los pilotos apagaron el yaw damper para entrenarse en la recuperación del rolido holandés. Durante el ciclo, el avión empezó a oscilar de forma cada vez más violenta hasta que 3 de los 4 motores fueron arrancados de las alas. El avión se estrelló en un lago de Seattle y 4 de los 8 ocupantes murieron. Pero con el tiempo, estos accidentes dejaron de ocurrir. El alcance del 120 no era el adecuado para vuelos de larga distancia, por lo que Boeing lanzó el 707-320 Intercontinental en 1959. Era 2,5 metros más largo que la variante anterior, tenía capacidad para más de 90.000 litros de combustible y podía acomodar a 141 pasajeros en una configuración de 2 clases. El peso agregado le daba un peso máximo de despegue de 142 toneladas.
También incorporaba los nuevos motores Pratt & Whitney JT4A, que producían más empuje y eran más eficientes. Gracias a esto, el alcance del 707 aumentó a 3.750 millas náuticas, unos 7.000 kilómetros. El 707-320B tenía ligeras modificaciones en sus alas que lo hacían más eficiente. El 707-420 era idéntico al 320, pero tenía motores Rolls-Royce Conway 508. La autoridad civil británica inicialmente se negó a certificar la aeronave porque no la consideraban del todo fiable, especialmente por el poco control sobre el eje vertical. Boeing solucionó el problema haciendo el estabilizador vertical 1 metro más alto. Lufthansa fue el primer operador del 420, el cual empezó a volar en marzo de 1960. En total, se fabricaron 37. Boeing también diseñó una variante acortada del 707. El 707-020, mejor conocido como el Boeing 720. Su estructura era más liviana y su fuselaje 2,7 metros más corto en comparación al 707-120. La idea era que fuera usado para rutas cortas, en aeropuertos de pistas cortas y destinado para aquellas aerolíneas que quisieran mantener sus costes de operación bajos. La primera versión del 720 tenía un alcance de 2.800 millas náuticas o 5.200 kilómetros y capacidad para 131 pasajeros en una configuración de 2 clases. El avión entró en servicio en julio de 1960 con United Airlines. La última variante del 707 fue el 707-320C. Sus modificaciones incluían los nuevos motores Pratt & Whitney JT3D7 que combinados producían unas 76.000 libras de empuje. La superficie de los flaps fue agrandada y el piso de la cabina fue reforzado. Todo esto hizo que el peso máximo de despegue aumentara casi 10 toneladas con respecto a la variante 320. Debido a esto, el tren de aterrizaje también fue modificado. Gracias a la incorporación de 2 salidas de emergencia, su capacidad de pasajeros aumentó a 219. Este avión tenía un bonus especial. Era una versión convertible, lo que quiere decir que podía ser rápidamente configurado como avión de carga o de pasajeros. Esta fue la variante más popular de todas. En total, se fabricaron 335. Una de las características que heredaron sus hermanos menores fue su nariz. El futuro 727 y el 737 tendrían la distintiva nariz del 707. En cuanto al campo de la aviación militar, el 707 también marcó terreno. El avión cisterna KC-135 fue el más popular de todos, habiéndose fabricado más de 800. El E-3 Sentry de Centinela es una aeronave de alerta y control aerotransportado, distinguible por su gran antena de radar montada en la parte trasera del fuselaje. Se fabricaron 68 y todavía siguen en servicio. El E-6 Mercury cumple el rol de actuar como centro de mando en el aire. Durante la Guerra Fría, la Fuerza Aérea estaba en la obligación de mantener al menos 2 de estos aviones volando constantemente para estar preparados en caso de un ataque. El E-8 Joint Stars era básicamente una estación de radar móvil. Su gran radar, montado justo debajo de la parte delantera del fuselaje, podía detectar objetivos a más de 250 kilómetros de distancia. El C-18, el cual estaba basado en el 707-320C, era una aeronave de transporte VIP. La variante militar más inusual de todas era el EB-707, que ocultaba un radar de 2 metros de longitud cubierto por un gran radomo ovalado en su nariz. Y cómo no mencionar al BC-137C, mejor conocido como el Air Force One. Antes del 747, el 707 era el avión presidencial de Estados Unidos. Se construyeron 2 y estuvieron en servicio desde 1962, siendo Kennedy el primer presidente en usarlo, hasta 1990 con el presidente Bush. En Argentina, los Boeing 707 no solo cumplieron un papel fundamental en el transporte de pasajeros, sino también a la hora de defender a la patria. Durante la Guerra de Malvinas, en 1982, los 707 de la Fuerza Aérea, e incluso los de aerolíneas argentinas, sirvieron en misiones de reconocimiento, búsqueda, transporte de tropas y carga. En ocasiones eran interceptados por cazas Sea Harrier que los obligaban a dar la vuelta. De todas formas, los 707 y sus tripulaciones
desempeñaron una espléndida campaña en un rol para el que no fueron entrenados y que los aviones no estaban bien equipados. Volviendo al transporte de pasajeros, al principio el DC-8 llevaba la delantera. El motivo era simple: las aerolíneas no confiaban en Boeing, que en aquel momento no era un fabricante con trayectoria en este campo. Pero con el tiempo esto cambió y la situación se invirtió. Boeing vendió el doble de aviones que su rival. Pan Am y TWA fueron los principales clientes, seguidos por distintas aerolíneas europeas, asiáticas y latinoamericanas. El avión fue un rotundo éxito. Las aerolíneas ampliaron significativamente sus rutas, capacidad de pasajeros y, mejor aún, disminuyeron el tiempo de vuelo. La producción cesó en 1978, luego de haberse fabricado 1.010 unidades, una cifra impresionante. Durante su auge, a fines de la década de 1960, Boeing fabricaba alrededor de 100 ejemplares al año. Increíblemente, el 707 fue víctima de su propio éxito. A medida que se aproximaba la década de 1970, el número de pasajeros había aumentado drásticamente. A estas alturas, el 707 era demasiado chico para satisfacer la cantidad de pasajeros. Alargar el fuselaje ya no era una opción, ya que aumentaría el peso y requeriría de motores más grandes. Para que esto fuera posible, habría que rediseñar el tren de aterrizaje para que fuera más alto, algo que sin duda sería muy complejo y poco eficiente. Además, la primera generación de motores a reacción eran muy ruidosos, consumían mucho combustible y eran obsoletos. La solución no solo fue un nuevo avión de pasajeros, sino un nuevo concepto para aviones de pasajeros de largo alcance. En vez de alargar el fuselaje, había que ensancharlo, y de ahí surgieron los aviones de doble pasillo, siendo el Boeing 747 el primer avión de esta clase. A lo largo de las décadas venideras, el 707 fue cada vez más relegado. En octubre de 1983, TWA, uno de sus mayores operadores, retiró su flota de 707. La aerolínea libanesa MEA continuó operándolos hasta finales de la década de 1990. Saha Airlines de Irán fue la última aerolínea en realizar vuelos regulares de pasajeros con el 707, los cuales fueron retirados en abril de 2013. Como dato curioso, el actor estadounidense John Travolta era dueño de un 707 de Qantas, el cual donó a un museo en 2017. El registro de seguridad del 707 no era el mejor de todos. Entre 1959 y 2019, el 707 se vio involucrado en 261 sucesos en los cuales se perdieron 174 aviones, costándole la vida a 3.039 personas. Al día de la publicación del video, solo algunos 707 continúan volando como aviones cisterna, transporte de carga, tropas o roles más especializados. El famoso Dash 80 se encuentra en el Museo Nacional del Aire y el Espacio, en Washington, D.C. El 707 fue sin duda uno de los pilares esenciales de la aviación comercial. Eclipsó el transporte marítimo y ferroviario. Y por si fuera poco, permitió que volar dejara de ser un lujo reservado para pocos, abriéndole el cielo a miles de personas y dejando el camino libre a la aviación tal cual la conocemos hoy, con vuelos a gran altitud, rápidos y cada vez más seguros.